dando su calor, para que al fin el país creciera o le salieran como alitas y diera vueltas sobre el mundo, parase en la voz de Dios. Escuchamos a Jorge Lazaroff haciendo Ríos y de esta manera saludamos a nuestro historiador de cabecera que es Alejandro Jiménez. ¿Cómo te va, Ale? Bienvenido. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. Sí, ¿cómo andan ustedes? Feliz día al locutor, a quien le corresponda. Y bueno, Anita, le mandamos. Y bueno, Un beso enorme. Pero puede ser que es Sí. el día del locutor público, es como, Sí, es como es- muy específico, ¿no? El día de hoy. Sí. No es día del locutor en No, general, no, creo. no Ahí es. va. este es un tema de Lazaroff, el recordado Choncho Lazaroff, fallecido en el año 89, es del año 85, pero es un poema de Juan Gelman, del famoso dirigente y poeta, ¿no? Y nos da el pie para hablar un poco de lo que es el nuevo libro de Leonardo Borges, esta vez en coautoría con Hernán Rodríguez Méndez. Y voy a leer la definición que puso Leo de su currículum en su tweet, o sea, en su cuenta de Twitter. Escritor, historiador, profesor parroquiano del bar, porque está en Polémica en el Bar, columnista y panelista. A veces trabajo, puso. Leo Borges. Sí, Leo Borges. Pero se lo gran vamos a preguntar laburante. a él. Leo, ¿cómo te va? ¿Leo? Bueno, mientras recuperamos la comunicación con Leo, Sí. les contamos que acá tenemos en nuestras manos Ahí está. el libro se llama No ofendo ni temo, Artigas en la canción y el imaginario, y la ilustración es de 4 José Gervasios Artigas, de traje gris y camisa blanca prendida hasta arriba. A ver. Bailando, Ahí parece, va. sí, exactamente. Leo, contame un poco que esta vez tenés un aparcero, ¿no? Que es Hernán Rodríguez Méndez. ¿Por qué eso de esa coautoría? Bueno, en realidad, muchas gracias por este espacio. Bienvenido. El tema es el siguiente con respecto a esto. Nosotros lo que analizamos en este libro, No ofendo ni temo, no es particularmente la figura de Artigas, sino la construcción en el imaginario colectivo de ese Artigas a lo largo de toda la historia. O sea, a través de la poesía, la pintura y la canción, pero sobre todo la canción, que es más de la mitad del libro, nosotros tratamos de reconstruir el imaginario colectivo. Y para eso está yo invité a Hernán Rodríguez, que es además un amigo mío, pero además es profesor de lengua y literatura, para que de alguna manera entre los dos tratáramos de desentrañar esas letras, esas canciones o esos poemas, y poder encontrar, cuál era el Artigas en cada una de las épocas, cuál era esa construcción de ese Artigas en cada una de las épocas. Porque no es lo mismo el Artigas de 1910, cuando Ovidio Fernández Ríos escribe el himno Artigas, que el Artigas de 1996, cuando el cuarteto dice que se emborrachó. Entonces, todos esos Artigas, de alguna manera, contribuyen a la memoria colectiva y van generando un andamiaje, ¿tá? Que en realidad es muy difícil sacarlo después de eso al personaje real de Artigas. Vos decías, Leo, que incluso esa frase que es un poco el estribillo, pero José Gervasio de Artigas, como dicen los argentinos, ¿no? Soñaba otra cosa, ¿no? Y vos hablás, y voy a destacar una frase tuya, machacan la idea del fracaso del proyecto artiguista. ¿Cómo es eso? Bueno, yo creo que esa es una de las canciones más personales, ¿no? Lazaroff tenía un estilo muy particular y toma este poema de Juan Gelman, que es un poema que es muy simbólico, pero al mismo tiempo genera muchas imágenes de lo que es el éxodo, ¿no? El término ríos viene por el río de gente, ¿no? Que de alguna manera llevaban esas 6.000 personas que iban detrás de Artigas en ese éxodo o en esa redota, también estamos en todo eso, pero en realidad, claro, la idea de que tenemos un héroe que no buscó nada de lo que hoy tenemos y que es un héroe derrotado, genera esa imagen de decir, pero nuestro héroe buscaba otra cosa, quería otra cosa. Y todo lo que hoy tenemos, en realidad, está patas arriba de lo que pretendía este héroe. Entonces, digamos, Uruguay, y yo siempre lo digo esto, los uruguayos somos hijos de 2 grandes orfandades. Una es tener un héroe que perdió, y la otra es haber nacido de una negociación en 1828. Entonces, esas 2 orfandades hacen que el pueblo uruguayo tenga una necesidad casi enfermiza de sobresalir, ¿no? Entonces ahí tenemos el fútbol, la garracharrúa, los mitos, el 50, y vamos construyendo de alguna manera, gracias a esa orfandad, todo esto. Y entonces, este tema Ríos, ¿tá? De Juan Gelman, musicalizado por Lazaroff, machaca esa idea de que nuestro héroe soñaba otra cosa, quería otra cosa. Incluso, Leo, después en la dirección que vos decís, y le vamos a pedir a Martín si nos manda Memoria Artigas, ¿no? Está eso de la heroicidad. Vos decís de Memoria Artigas, que es de Amalia de la Vega, del año 58,
una de las representaciones más heroicas de Artigas en el cancionero popular, ese Artigas héroe, ¿no? Llevado a una dimensión realmente, o sea, muy grande, ¿no? Bueno, nosotros encontramos con Hernán 4 grandes, digamos, categorías de canciones que se van dando a lo largo del siglo XX. La primera es Para la patria un dios, donde están un cúmulo de canciones que hablan de Artigas desde un lugar romántico, semimesiánico. Después tenemos Conversando con el héroe, en el cual al Artigas se lo baja. Creo que la representación de eso es a Don José, de Rubén Lena. Después hay otro grupo de canciones que son El héroe traicionado, son canciones que hablan de esa traición, porque en realidad el pueblo uruguayo es tan drama queen que nos encanta ser víctimas todo el tiempo, y entonces ahí nos encanta decir, bueno, nuestro héroe fue traicionado por los malos europeos y peores americanos y por los porteños y qué sé yo. Y la última es la etapa de Derribando el mito, donde aparece el Cuarteto de Nos, donde aparece Chopper también con algunas canciones fuertes sobre Artigas. Artigas no quiso el Uruguay, nunca quería el Uruguay, etcétera. De esas 4 etapas, digamos, Memoria Artigas de Amalia de la Vega es una canción que forma parte de la primera etapa, Para la patria un dios, que coloca a Artigas en un lugar semimesiánico, romántico, muy, muy, muy importante desde el punto de vista simbólico. O sea, es una canción preciosa, porque además nos encontramos con más de 60 canciones, casi 70 canciones sobre Artigas, y muchas muy hermosas. Tuvimos que hacer un corte, obviamente, y dejamos afuera algunas canciones, pero justamente tratamos de encontrar las más representativas de cada una de las etapas. Y esta Memoria Artigas, de Amalia de la Vega, lo coloca en un lugar donde no existía el pueblo prácticamente, ¿no? Esa idea de que el héroe construye, bien el estilo romántico, de los historiadores románticos, como Thomas Carlyle, por ejemplo, que hablaba de que la historia la hacen los hombres, ¿tá? Obviamente los hombres varones, pero los hombres personas, ¿no? Y en este caso Artigas sería uno de esos héroes que construye la historia, según esta canción de Amalia de la Vega. Recordemos que es del año 58, es previa a Don José, ¿tá? A Don José es del 61, ¿no? Y se hace famosa por allá por el 64, y esta Memoria Artigas es del 58. Todavía no teníamos una idea de un héroe cercano al pueblo, se estaba todavía construyendo, ¿no? Esa idea de el héroe cercano al pueblo, que ver a los criollos rodear, ¿no? Los paisanos le dicen en general. Bueno, esa idea se va construyendo en los años 60, relacionado con un Artigas más social, relacionado con la izquierda. Exactamente. De todas estas canciones, obras, retratos que se hacen del prócer, digamos que el más pegó es a Don José, ¿o no? A Don José. ¿Se puede hacer un ranking? Totalmente. Sí, ¿no? Sí, porque a Don José es un himno. O sea, básicamente es el himno oficial. ¿tá? Es un himno oficial porque en el 2004 se colocó en ese sitio. El himno Artigas, ese que cantábamos en la escuela, no es oficial. En realidad lo que se hizo sí... el mismo. Sí. Exacto, ese no es oficial. En realidad lo que se hizo es básicamente cantarlo en las escuelas, y por eso gran parte de muchas generaciones, ¿tá? Por lo menos que tienen 50 para arriba, se acuerdan mucho de esa canción. Yo tengo 47 y me acuerdo mucho. La cantaba. Claro, pero después viste que fue ocupando ese lugar a Don José. Sí, obvio. Ajá. Leo, para ir redondeando, vos me mencionaste cuando hablamos de esta entrevista con respecto a la imagen, Artigas en la Ciudadela de Blanes, por supuesto, del año 84, y en el mismo año el Senado le pide en el pleno gobierno de Santos, reivindicación del prócer, le pide a Juan Maraschini también un Artigas menos conocido, donde incluso es pelado Artigas, ¿no? En esa, que es una innovación con respecto a lo que eran las imágenes hasta ese momento. Lo que pasa es que, digamos que todavía no existía lo que nosotros en el libro llamamos el canon, ¿tá? Nosotros hablamos de la pintura, pero más que nada nos interesa la construcción de la cara de Artigas. ¿Por qué? Porque si la cara es una construcción, imagínate todo lo demás, ¿no? El ideario, todo eso, ¿no? Porque en realidad nosotros más que nada nos metemos con las canciones y la poesía. Hay grandes trabajos de Laura Malosetti, por ejemplo, con respecto a la cara de Artigas, con respecto a la figura de Artigas desde el punto de vista iconográfico, pero a nosotros lo único que nos interesaba en ese sentido es decir, bueno, ¿cómo se construyó? ¿Cómo se generó un canon en el cual, si vos mostrás a la Artigas de Maraschini, cualquier persona, inclusive los niños, te dicen, ese no es Artigas? Y te lo dicen con la seguridad de haberlo visto. Sí. ¿tá? Porque hay un canon, y ese canon lo construyó en 1884 Blanes, que en realidad la pintura se hace pública en 1908. Justo, mirá, 1908 se hace pública esa pintura. En 1910 sale la epopeya Artigas, de Zorrilla San Martín. En 1910 sale el himno Artigas, ¿no?
Entonces todo eso de alguna manera va configurando un canon en la imagen, pero Incluso también... en ese canon también de chicos nos acostumbramos a imaginar a un Artigas alto y no era para nada, no era para nada alto, era petizón. Sí. Era petizón, claro. Sí. En realidad hay todo un tema ahí, lo puede tratar Alejandro. Todo el mundo era más petizo antes. Sí, Todo el mundo. Salvo el viejo Valle. Sí, Bueno, sí, el viejo Valle era gigante. Era muy alto. Dice, Leo, ya para irte despidiendo, vos incluso ponés en una conclusión del libro que me pareció muy buena: el relato artiguista nació en las entrañas del poder y se institucionalizó casi sin quererlo. Fue generando ritos y finalmente un tótem humano. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, nosotros ahí, toda la primera parte del libro es sobre el imaginario social, sobre la construcción de la memoria colectiva y sobre un concepto que... El libro tiene un par de conceptos que son originales y uno de ellos es el del tótem. Nosotros creemos con Hernán que la figura de Artigas ascendió de mito, ya no es un mito, es un tótem. Es una figura simbólica con las características de la totemización, ¿no? Ahí citamos obviamente a Levi-Strauss, a Freud y la construcción del tótem, porque hoy en día tocar a Artigas es tocar un tótem, ya no un mito. Es una figura que trasciende la mitificación y pasa a ser un objeto sagrado, ¿se entiende el tótem? Sí, claro. Hoy es un objeto más sagrado. allá de lo mítico, incluso. Claro, inclusive, por ejemplo, esa tapa que ustedes decían, de esos 4 Artigas, que lo que representa son los varios Artigas, una tapa de Nico Barcia que dialoga, siempre las tapas de Nico dialogan con el libro. Son 4 Artigas al estilo de los Plateros o los Temptation, que están como cantando los grupos vocales de los años 50, generó que mucha gente se enojara con nosotros, ¿no? Y en Facebook, que es el lugar donde la gente desemboca su ira, y en Twitter también, nos decían cosas horribles de por qué nosotros habíamos colocado al héroe en ese lugar. Entonces, fíjate hasta dónde llega el punto del tótem, que es tan sagrado que vos no podés ni siquiera intervenir su imagen. Claro, porque si te pones a pensar en la historia uruguaya, mitos ya tenemos muchos, pero tótems no, capaz que uno solo. Sí, es el tótem, completamente. Pero ojo, esto no es una crítica a Artigas, porque también la gente se enoja conmigo. En realidad es una crítica a toda la construcción y todo el andamiaje que se ha generado alrededor de Artigas y todos los réditos políticos que sacan todos, ¿no? Manini es artiguista, el Pepe es artiguista, los militares golpistas eran artiguistas, o sea... Leonardo Borges, muchas gracias por esta entrevista. El libro, por supuesto, se llama No ofendo ni temo, Artigas en la canción y el imaginario. Es de Penguin Random House, grupo editorial, y bueno, lo vamos a seguir leyendo y profundizando. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Gracias, Leonardo. La verdad, un abrazo, un placer hablar con vos. Igualmente. Gracias. Interesantísimo. Interesante. Bueno, vamos a estar, ya hay que irse, y vamos a hablar de Darwin, ¿les parece? Que hace 190 años andaba por acá. De la semana que viene Exactamente. le prendemos cartucho y a eso. también va a Hay salir muchas la semana que actividades. viene, está haciendo semana Sangre de Campeones, el libro del profe Muy de bien, fútbol. muy bien. Vamos a hablar a partir del 24 y a partir de ahí un ciclo de fútbol. Bien. Vamos a hacer de fútbol con la mirada histórica. El 24 de octubre empieza... hasta cuando se... Y de cara al Mundial. Exactamente. Vamos a recordarle a la gente en el final cómo se llama el libro de Leonardo Borges, con quien hablábamos hace un rato. No ofendo ni temo, Artigas en la canción y el imaginario. Qué interesante. Es de Leonardo Borges y de Hernán Rodríguez. Exactamente. Coautoría. Gracias, Alejandro. Un gusto. Nos vamos corriendo, se vienen 9:70 noticias. Se van- Después, la hora deportiva. Ustedes hoy se van bailando, ¿verdad? Como en los magazines de la mañana. Me parece muy bien. Claro. Se van bailando las chicas. Perfecto. Será hasta mañana. Bien que si ustedes trabajaran en televisión de mañana, si esto fuera tele y no radio, ¿sabes cómo se irían bailando las dos? Pero, amigo, yo ya he bailado un montón acá. Se irían Mirá bailando cómo me porque les despido. encanta la joda. Gafas, chicos, Se irían gafas. bailando La triple ahí, C, la como La triple triple C, la T. triple T, dale, triple M. Pelotuda, mirá. Anda. Bon.